Hola, ¿qué tal, queridos alumnos y alumnas de esta clase de Introducción al Nuevo Testamento? Ya estamos en nuestra clase número 8, analizando en nuestro capítulo número 21 de nuestro libro, las epístolas del apóstol Pedro. Así es que ha sido una aventura muy interesante, muy hermosa, de mucha bendición, poder estar analizando profundamente cada una de estas epístolas, en este caso la de Pedro primera y la segunda carta, y ver todos los acontecimientos que le rodearon al ser escrita y todas las dificultades a las que se tuvo que presentar para que pudiera ser distribuida a los primeros cristianos que estaban siendo precisamente perseguidos por su fe, por creer en Jesucristo y estar defendiendo también la doctrina de la salvación. Quiero compartir con ustedes pantalla para que podamos analizar de una manera también más profunda y de una manera breve también, profunda pero breve, esta carta, que en lo personal se me hace una de las cartas más hermosas, con muchos desafíos, a pesar de, como nos dijo el autor, bueno, pues que dudaban de su autoría y bueno, que nos viene a reafirmar en la segunda carta escrita. Vemos aquí nosotros que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, precisamente nos confirma la autoría de esta carta. En algún momento durante la primera mitad de los años 60 después de Cristo, Pedro, uno de los 12 discípulos originales, escribió esta carta desde Roma para los creyentes esparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Actualmente lo que ahora nosotros conocemos por Turquía. Pedro observó que las crecientes dificultades y persecuciones generaron dudas en algunos cristianos, que se preguntaban, por supuesto, ante tanto sufrimiento, si Dios los había abandonado. Así es que él escribió esta carta para animarlos, para darles esperanza y sentido de vida en medio de su sufrimiento. ¿Sí? La carta también siempre ha sido identificada como la mayoría de las epístolas que hemos estudiado, estas epístolas generales, que son tales como las de Santiago, Juan y Judas. También es reconocido este autor como Pedro, con la connotación de que era su primera carta inspirada. Ustedes leyeron en el capítulo donde se pensaba que él quizás literalmente no la escribió y que hizo uso de la ayuda, quizás podría ser de algún escritor, de algún secretario, en este caso como también podría haber sido Ananías, Zafira, como muchos de los primeros cristianos que estaban alrededor de él. La fecha probable de su escritura sería antes del año 64 después de Cristo. Esta carta, leímos nosotros en nuestro capítulo, que fue dirigida específicamente a los cristianos que estaban en Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Es probable que haya sido tanto para los judíos también como para los griegos. Es muy probable que se haya escrito en Roma, como lo mencionábamos. El autor se mete a distinguir esta simbología de Babilonia y mencionado en el capítulo 5, versículo 13 de esta primera carta, hace referencia que fue en Roma donde se originó. Es principalmente en esta carta una exhortación a permanecer firmes en medio de la persecución. El escritor de esta epístola fue el apóstol Pedro, como ya hemos mencionado. También fue escrita probablemente durante los años del 62 al 69 y como hemos mencionado también bajo la persecución del rey Nerón a los cristianos. Todo esto empezó en Roma después del ejemplo que dio Nerón ante las primeras comunidades de fe, a perseguirlas y también culparlas, ¿verdad?, de todas las atrocidades que había pasado en Roma. Así es que en todos lados lo tomaron como ejemplo para seguir persiguiendo a la iglesia. Y bueno, ya después de 35 años, dice el autor, después de todos estos acontecimientos, entonces Pedro toma la pluma y empieza a escribir para animar a su iglesia. Así es que todo esto estaba pasando en esta época, según lo leemos en el capítulo 5, versículo 9. Y cuando hablas referente a Nerón, ¿no?
Fíjese, 54 a 68, en el año 68 pensaban que era toda esta influencia de persecución a causa de la fe cristiana. Así es que Pablo fue ejecutado posiblemente en esa época y esta epístola nace un poquito antes de este martirio del mismo Pedro. Así es que la carta cobra una fuerza muy importante en cuanto a su escritura por la situación tan dolorosa que estaban viviendo los primeros cristianos. Así es que el sufrimiento por causa de la justicia es uno de los tópicos que resalta el autor. Él les recuerda a los creyentes que someterse al sufrimiento injusto de la manera que el mismo Jesucristo lo hizo para nosotros, pues posiblemente traería ese consuelo y esa fuerza por parte de nuestro mismo Jesús. Él menciona que el sufrimiento de Cristo para nosotros, para liberarnos del pecado, de todo el pueblo de Dios, entonces se valía vivir rectamente en el tiempo, pero especialmente frente a toda la hostilidad que estaban percibiendo. Nuestra esperanza para Pablo es el futuro que está basado en la certeza de la resurrección de Cristo. Así es que estas palabras como la esperanza, la resurrección, el bautismo, la fe, la esperanza, la iglesia van a tomar esta fuerza para la nueva iglesia que se estaba formando en diferentes lugares. Pedro empleó varias imágenes que eran muy especiales para él porque Jesús había usado también desde antes en estas verdades a Pedro. Recordemos que Pedro es un testigo ocular de toda la experiencia de haber estado con Cristo durante esos 3 años de ministerio. Así es que, bueno, Pedro nos recuerda, ¿verdad?, que su nombre fue dado por Jesús, que la concepción de Pedro para la iglesia es una casa espiritual compuesta de piedras vivas, que esas somos tú y yo, piedras vivas, edificadas sobre Cristo como un fundamento que vino precisamente de él. Así es que él menciona que Jesús nos anima y creemos en el caso de Pedro, ¿verdad?, a cuidar de la iglesia, así como lo hace el pastor con todas las ovejas. Por eso no es extraño ver a Pedro usar estas expresiones de palabras vivas, pastor de ovejas, el pastor que cuida de ellas, que escuchamos su voz para describir a la iglesia. Recordemos que no es que él tenga las llaves del reino de los cielos o que él dé la entrada a la gente para saber quién es salva o no, no. Simplemente Pedro, junto con Pablo y todos los demás discípulos, estaban, por supuesto, alentando a esta nueva iglesia que crecería hasta el día de hoy, la iglesia de los nuevos cristianos. En conclusión, amados hermanos y hermanas, Dios puede y va a usar las dificultades para hacernos más fuertes. Él nos anima a descubrir cómo la fe, refinada por el sufrimiento, puede ayudarte a ti y a mí a ver al Señor más claramente y a conocerlo más íntimamente. Así es que las palabras en esta carta nos animan a permanecer firmes en medio de las dificultades. Sin embargo, Pedro no se queda ahí. No se trata solo de sobrevivir al sufrimiento, sobrevivir a las situaciones adversas, sino que nos enseña que a medida que aprendamos a abrazar nuestra identidad de esta realeza que Dios nos ha dado como hijos e hijas de Dios, podemos ver entonces el reino de Dios crecer, aún frente a la adversidad. Pedro nos insta a adoptar una actitud activa en medio de las dificultades, no solamente presenciarlas, sino también estar a favor de la justicia de aquel del que sufre. Por eso termina diciendo, y quería comentar este pasaje tan hermoso en 1 Pedro 2:9, cuando dice, mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Así es que, amados hermanos, para mí ha sido un gozo poderles presentar este resumen de esta carta que nos anima. No importando las dificultades o el sufrimiento, tenemos esperanza
en Cristo Jesús. Esto es lo que podría resumir esta carta, la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro hacia nosotros. Gracias por su atención. Estemos listos para también leer nuestro último capítulo de Apocalipsis, donde estará basado nuestro trabajo final de presentación. Un abrazo, amados hermanos, y que Dios les bendiga.